Hola, estamos aquí reunidos, estamos con el doctor Pepe Díaz de Huelva para comentar los resultados de los estudios que más nos llamaron la atención que se han presentado recientemente en el Congreso Americano, en el TCT de este año que se ha celebrado en San Francisco. Al hilo de varios de los estudios que se han presentado, queríamos hacer un debate informal o unos comentarios sobre lo que nos han parecido estos estudios que se han presentado. Y vamos a comenzar con un grupo importante de los estudios que se han presentado, que tienen que ver con los stents bioabsorbibles, que probablemente ha sido uno de los temas de más importancia que se han presentado en este en este congreso. Ha habido un núcleo de presentaciones, ha habido 3 estudios relacionados con los stents bioabsorbibles, en concreto con el stent bioabsorbible Absorb, que se han presentado en este congreso y que vamos a comentar de una manera informal a este respecto. Y han sido los estudios Absorb China, el Absorb 2, el seguimiento intermedio del estudio Absorb 2 y los resultados del Absorb 3 a corto plazo a un año, que son casi todos ellos, sobre todo el Absorb China y el Absorb 3, estudios promovidos por las agencias reguladoras para la aprobación de estos stents. De forma global, comentar que los resultados son superponibles a los que ya íbamos conociendo, a los que se presentaron en el Congreso Europeo de Cardiología del Absorb Japan, por ejemplo, y en general los resultados son equiparables, equivalentes y desde luego no inferiores a los resultados que se obtienen con el stent comparador, en este caso que es el stent de cromo cobalto, liberador de Verolimus, el Science. En general, en todos los parámetros estudiados las diferencias fueron no significativas, con más o menos discusión sobre los criterios de no inferioridad. Estaban todos los parámetros que se analizaron dentro de la no inferioridad comparado con el Science y no ha habido ningún hallazgo llamativo, salvo uno de los temas de debate clásicos con este tipo de prótesis, que es la cifra o la tasa de trombosis tardía o de trombosis del stent, tanto aguda, subaguda como tardía. Las cifras han sido equivalentes, no inferiores a las observadas con el Science, y sí que hay un análisis interesante y me gustaría hacer hincapié porque una parte del análisis del Absorb 3 busca cuál es el subgrupo en el que más trombosis del stent aparece, y es precisamente en los vasos pequeños, y eso abunda en los vasos pequeños, que no nos parecen tan pequeños por estimación visual, pero que después en cuantificación sí que son vasos por debajo de 2,25. Como se puede observar en la diapositiva que podréis ver ahora, la tasa de trombosis es mucho mayor en estos vasos que realmente están por debajo de 2,25, de 2 milímetros con 25, y que es donde podemos encontrar problemas. Eso también creo que tiene una relevancia especial en cómo pretratas a los pacientes, y creo que en ese grupo es particularmente importante. Me gustaría que Pepe nos contara qué opina de todo esto. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, y luego coincido contigo. Yo creo que lo importante es ver que no hay grandes problemas cuando uno implanta Absorb y lo compara con su competidor DES, que sería el Science en estos estudios. Ese es el primer punto. Y luego, lo que sí parece ponerse de manifiesto es la importancia, como siempre, de implantar el Absorb bien. Y posiblemente ese subgrupo de pacientes de vaso pequeño, teniendo en cuenta que el dispositivo es grueso, posiblemente eso puede hacer que los resultados en ese grupo concreto sean un poco peores. También es cierto que si te fijas, el Absorb 2 y el 3 son estudios en que los operadores eran operadores iniciales para el dispositivo. Quizá en Europa, que llevamos ya algún tiempo más, estamos ya más preparados a la preparación de la placa, la posdilatación agresiva, y quizá en estos estudios no han sido tan agresivos. De hecho, el porcentaje de posdilatación no es especialmente alto, por ejemplo, ¿no? O sea que yo creo que Absorb tiene que demostrar, evidentemente, superioridad al metálico, si queremos que sea una tecnología que funcione, a partir del segundo o tercer año, que es cuando realmente desaparece, y posiblemente donde va a ser superior será en trombosis tardía, evidentemente, pero lo que sí podemos decir es que en fase aguda y subaguda parece similar al comportamiento de los stents recubiertos farmacoactivos normales. En esta misma línea, y abundando en el tema de las endoprótesis reabsorbibles, ha aparecido un nuevo jugador en el campo, ¿no? Que es alguien ya esperado, porque es la tercera versión del stent reabsorbible metálico, del stent de magnesio reabsorbible DREAMS, liberador en este caso de sirolimus. Ha tenido versiones liberadoras de paclitaxel y se han presentado los resultados del primer estudio en humanos. No es un estudio comparativo, es un primer estudio de los resultados
con un endpoint, con un objetivo de pérdida tardía, como suele suceder en este tipo de estudios, y en el DREAMS por fin han conseguido una versión competitiva, con una pérdida tardía de 0,27 aproximadamente, que es comparable a la de algún otro stent, no es de las mejores, pero sí ofrece unos resultados claramente superiores a lo que tenían estas versiones. Desde luego supone una novedad en el aspecto de que tenemos ya un reabsorbible distinto, no polimérico, no plástico, sino metálico, y probablemente da el pistoletazo de salida para la competencia de los Absor, y es la primera fase de algo que deberá compararse con el stent metálico convencional y cuyos resultados probablemente tendremos en mayo del año que viene del PCR para obtener el aprobado CE, la marca CE para el uso de este stent. Y también en ese mismo bloque podemos incluir en la evolución del tratamiento de la enfermedad coronaria los stents liberadores de fármacos sin polímero, algo que sabemos desde hace tiempo que promete, que tiene sus ventajas respecto a lo que estamos utilizando actualmente. Seguimos tratando con un stent metálico, pero eliminamos de la ecuación el polímero, que puede ser una importante fuente de problemas en el futuro. Y se presentaron los resultados del Leaders Free, es un estudio comparativo de stent metálico convencional frente a un stent farmacoactivo, liberador de Biolimus en este caso, sin polímero, en pacientes muy concretos, que son pacientes que suponen un porcentaje importante por complicado de nuestra población, que son pacientes con muy alto riesgo de sangrado, sobre todo ancianos y anticoagulados, en los que se randomizaba a recibir un stent u otro, y en cualquier caso se mantenía doble integración solo durante un mes y posteriormente se continuaba con aspirina. Los resultados son verdaderamente interesantes, sobre todo para este grupo, porque la incidencia de problemas hemorrágicos es similar en los dos grupos, como era de esperar, pero la incidencia de trombosis del stent no es distinta entre los dos grupos, que es el temor en estos casos solo con doble integración. Es cierto que la incidencia es relativamente alta para este tipo de stents, que es un 2% de trombosis en los dos brazos, pero en general, teniendo en cuenta que es una población de muy alto riesgo de sangrado, y esas suelen ser también poblaciones de alto riesgo de trombosis, los resultados probablemente son muy esperanzadores para poder tratar a estos pacientes con lo que queremos, que es muchas veces con un stent que disminuya la restenosis y que nos permita tener doble tiempo de antiagregación corto. Sobre los dos, ¿tienes algún pensamiento? ¿Alguno? Hombre, yo del primer estudio que has comentado, del stent de magnesio, yo creo que es meritorio por parte de Biotronic insistir en esta tecnología cuando llevan ya en el desarrollo muchos años. Las primeras versiones no parecían muy buenas, y sin embargo esta sí que parece francamente competitiva, y sobre todo vamos a tener un bioabsorbible con características metálicas, como tú bien has dicho. Yo creo que eso es interesante, y sobre todo es bueno para la propia tecnología bioabsorbible que entren nuevos jugadores en este partido, ¿no? Y con respecto al segundo, yo creo que es un estudio importante, de verdad importante, porque es un tipo de paciente que nunca se había estudiado, por la dificultad en randomizar, el alto riesgo de sangrado que tienen, alto riesgo isquémico que tienen también, que posiblemente justifican esa trombosis relativamente alta que tenemos en los dos brazos. Y luego quizás también para el cardiólogo clínico, a lo mejor, ¿no?, hacer incisión en que estamos hablando de pacientes con un riesgo de sangrado muy alto, y por eso estamos intentando reducir la doble integración mucho. Esto no es la actitud general, como sabemos. Lo que se está atendiendo ahora precisamente es casi en prevención secundaria, es mantener la integración más, ¿no? Aquí estamos hablando de un subgrupo de pacientes de especial riesgo, y que se comprueba que este stent farmacoactivo es tan seguro como su versión metálica en este tipo de pacientes de alto riesgo. En contraposición, ¿no?, a lo que estamos hablando de dobles antiagregaciones cortas, otro de los estudios, o en este caso subestudio o análisis de los resultados de otro gran trial, de otro gran ensayo randomizado y controlado, que es el Pegasus, presentaba la doble antiagregación prolongada, ¿no? Y en este caso lo que se hacía en este subestudio del Pegasus es analizar el subgrupo de pacientes que habían sido tratados con angioplastia, sobre todo con stent, evidentemente, frente a los resultados globales. Y como podéis observar en esta otra diapositiva, los resultados son absolutamente equiparables a los obtenidos en la población global del Pegasus, es decir, un beneficio a largo plazo de mantener una doble antiagregación añadiendo ticagrelor en las dos dosis que se probaron frente al placebo. Los resultados son absolutamente, como digo, equiparables. En números absolutos también, aunque la tasa de eventos es menor en este grupo, probablemente porque los tratados médicamente son una población mucho peor desde el punto de vista de perfil clínico, pero la diferencia en números absolutos es exactamente igual, lo cual abunda en que en el grupo de pacientes que hemos tratado intervencionistamente añadimos con la doble antiagregación prolongada añadimos
un beneficio clínico al paciente. ¿Algún pensamiento sobre por qué y cómo es esto, ¿no? Yo creo que realmente, como pasa con ticagrelor en casi todos los estudios, ¿no?, muestra un resultado bastante coherente en todos los subgrupos, también en este de pacientes revascularizados en el Pegasus. El Pegasus como estudio, a mí lo que me resulta atractivo es por hacer una especie de conexión con la fase aguda, ¿no? En fase aguda tenemos el estudio Plato, que demuestra que es mejor dar ticagrelor que clopidogrel en pacientes con síndromes coronarios agudos, y cómo esos mismos pacientes, cuando se hacen crónicos, a partir del año, en teoría, por lo menos ciertos subgrupos de ellos, mantenerles esta doble antiagregación a partir del año puede ser beneficioso. Yo creo que es de mucho interés, sobre todo para el cardiólogo clínico, que es el que va a seguir a estos pacientes en el seguimiento, ¿no? Muy bien. Yo creo que hay muchos más temas, pero espero que Pepe nos cuente ahora su visión sobre los estudios que le llamaron la atención en el TCT. Bueno, yo voy a ser incluso un poquito más breve. Tengo 4 estudios para comentar, es un poco una miscelánea, pero son los que quizás me han parecido interesantes, aparte de esto que tú has comentado ya, ¿no? El primero es un estudio un poco mixto entre cardiología intervencionista y cardiología clínica, que es el RIVER PCI, que lo que hizo fue comparar pacientes con revascularización incompleta, que nunca sabemos muy bien cómo van esos pacientes, comparar la adición al tratamiento, digamos, óptimo, ranolacina, que es un fármaco que está un poco de moda, ¿no?, en cardiología, y ver si eso realmente cambiaba el pronóstico de los pacientes. Bueno, desafortunadamente para la ranolacina no se comprobó que hubiera mucha diferencia, como estáis viendo ahí en la diapositiva. Lo que sí me parece muy interesante del estudio, aparte de esta comparación del fármaco, es ver cómo casi un 30% de los pacientes que están revascularizados de forma incompleta tienen eventos en el seguimiento. La mitad de esos eventos son revascularizaciones, es decir, que son pacientes no exentos de riesgo. Y curiosamente, la mitad de los pacientes incluidos en el estudio, el criterio para incluirlos en el estudio era porque el médico pensaba que no hacía falta hacerle una revascularización. Es decir, que pensamos que por pasar por hemodinámica el paciente está resuelto, y ya vemos que hasta un 30% de los pacientes pueden tener problemas en un plazo entre 1 y 2 años. No sé qué piensas sobre el tema, Armando. La verdad es que el impacto pronóstico de la revascularización completa es un clásico. Nosotros jugamos siempre como hemodinamistas en otro campo distinto al que juega el cirujano, que no puede permitirse el lujo de hacer procedimientos diferidos y lo tiene que solucionar todo en una sola tacada. Pero esto conecta probablemente con todo el manejo de los pacientes después de hacer cualquier tipo de revascularización. Desde luego, la revascularización incompleta es tarde o temprano acabarás haciendo la completa por necesidad clínica o por problemas derivados del no haberla hecho. Segundo, los fármacos en general, y en concreto la ranolacina, como sucede con algún otro fármaco, buscan su hueco precisamente en este campo en el que por alguna razón no lo hemos hecho y los resultados no son todo lo positivos que uno esperaría. Y tercero, eso conecta con la doble integración prolongada probablemente también del Pegasus, ¿no? Quizá buena parte de los eventos se deba a que hemos dejado alguna lesión sin revascularizar, pero también otra buena parte de ellos se deba a que son lesiones que van progresando, ¿no? La protección de los vasos que no has tratado, la prevención secundaria en el fondo es importante y quizá la tenemos suficientemente tratada. No sé si hay mucho más hueco en este campo del intervencionismo, como en el tratamiento del infarto de modo intervencionista, para nuevos fármacos. Quiero decir, los resultados en general han sido decepcionantes, excepto los que ya conocemos de prevención secundaria. Bueno, pasando al segundo estudio que quería comentar, que es otro substrato clásico en la cardiología intervencionista de hoy, ¿no? La aspiración en el infarto. Se ha presentado el seguimiento al año del estudio Total, que como sabes son 10.000 pacientes, es un estudio grande, randomizado, porque había previamente un estudio, el TAPAS, que era monocéntrico, demostrando un beneficio en mortalidad, como digo, monocéntrico, con no muchos pacientes. Luego había un registro muy grande, no demostrando ningún beneficio de la aspiración, y ahora se ha hecho este estudio, un randomizado de verdad, comparando tromboaspiración frente a no tromboaspiración. Y la verdad es que no se encuentra ninguna diferencia en ningún subgrupo a favor de la tromboaspiración, cosa que este estudio, junto con otro que se presentó a continuación, que es en pacientes con infartos que se presentan tardíamente, en el que la tromboaspiración tampoco demostraba nada, ha hecho, de hecho, que cambian hasta las guías. Las guías americanas de la AJA y de la ACC han salido recientemente y le dan una clase 3 a la tromboaspiración sistemática e incluso clase 2B a la tromboaspiración electiva. Es decir, que no sé muy bien el futuro que va a tener esta tecnología. No sé qué piensas, Armando, de esto. Yo creo que este es otro de los temas de debate y tiene relación con lo que contábamos antes, el fracaso en los tratamientos mecánicos, incluso en los farmacológicos, de la reperfusión en el infarto.
En el asunto de la tromboaspiración, a pesar de todos estos resultados negativos, creo que somos bastante refractarios a dejar de tromboaspirar. No de manera rutinaria, pero sí en ciertos pacientes en los que nos simplifica la angioplastia. No esperamos un resultado clínico, sino solucionar algo lo más rápido posible para dejarlo lo mejor posible. Mientras no haga daño, que es algo discutible porque precisamente uno de los miedos es uno de los hallazgos que ha tenido este estudio, que es el aumento de la incidencia de ACVs, de accidentes probablemente embólicos relacionados con la tromboaspiración, que a uno se le hace muy difícil buscar fisiopatológicamente por qué suceden, pero bueno, están ahí, es un resultado que el Total sigue presentando y nos sigue amenazando con no hagas la trombectomía porque no es efectiva y además puedes provocar ACVs. Creo que hay una discrepancia entre lo que observamos y la realidad, pero desde luego es una llamada de atención. Yo creo que hoy sí está claro que trombectomía de rutina no tiene sentido, pero que en ciertos casos seleccionados, pero es muy difícil con los resultados que se han presentado de estos estudios de trombectomía, que en este momento defendamos hacerla. Absolutamente. El tercer estudio que quería yo presentar es otro estudio también interesante, que es el estudio Explore. Lo que hace el estudio Explore es comparar en pacientes que van a angioplastia primaria por un infarto y tienen una oclusión crónica, comparar de forma randomizada si se beneficia el paciente de abrir esa oclusión crónica en el plazo de 7 días o no. El caso es que tardaron obviamente muchísimo en reclutar a los pacientes por la dificultad obviamente inherente. El porcentaje de éxito de las oclusiones que hicieron era razonable, por encima del 80%, creo que fue concretamente 83%. Es verdad que la mayoría fueron oclusiones anterógradas, casi el 85%. Y en fin, el problema fue que francamente no encontraron ninguna diferencia. El endpoint era un endpoint de estos subrogados, era función ventricular y por otro lado volumen telediastólico. Solo hubo un subgrupo, el subgrupo de descendentes anteriores, en que encontraron un beneficio, pero solamente en fracción de eyección, ni siquiera en volumen telediastólico. Es decir, que a pesar de todo el esfuerzo, parece que hacer dicho esfuerzo de hacer una oclusión crónica en un paciente con un infarto en el plazo de una semana no consigue tampoco un beneficio muy marcado, por lo menos en este endpoint. No sé qué te parece. Yo creo que este estudio abunda en lo que ya sabemos de las oclusiones crónicas. Probablemente esto, que es más un reto que una necesidad clínica, ¿no? La desobstrucción, creo que abunda en lo que conocemos, que es en el territorio de la descendente anterior en el que podemos observar beneficios clínicos, salvo que el paciente sea muy sintomático, pero esto sucede después de tener un infarto y en la situación estable del paciente, salvo que la situación clínica sea la de una angina de difícil control. Las oclusiones de la coronaria derecha, abrirlas conllevan un beneficio clínico escaso, por lo menos pronóstico. Sin embargo, en la descendente anterior, y este es un tema que sí se ha investigado en distintos estudios y abundan los mismos resultados, salvo en ese caso, no tiene mucho sentido. Pero yo creo que sí que nos empuja un poquito a seguir ahondando en el conocimiento de la oclusión de la descendente anterior y cuál es el beneficio y quiénes son los pacientes que se benefician. Bueno, ya para concluir, voy a comentar el último estudio, yo creo que es bastante interesante, que es el RESPECT, el estudio de cierre de foramen oval. Como sabéis, el estudio ha tenido un seguimiento ahora a 5 años, se había presentado el estudio a 3 años, son pacientes con ictus criptogénico. El estudio a 3 años no había demostrado beneficio de cerrar el PFO frente a tratamiento médico. En el seguimiento a 5 años lo que han hecho es buscar un poco algún subgrupo en que sí puede haber beneficio y se han encontrado fundamentalmente 2 subgrupos. Uno es el de pacientes jóvenes en general por debajo de 60 años y otro es el grupo ese de pacientes en los que lo que repite es un ictus criptogénico. Cuando eso es así, el cierre de PFO con el dispositivo de AGA sí se muestra muy eficaz, especialmente en aquellos pacientes que tienen un shunt importante o tienen aneurisma del septo. En el grupo total sigue sin demostrar un resultado positivo. Bien es cierto que prácticamente 1/3 de los ictus que aparecieron en el seguimiento tienen una explicación por otro origen. No sé qué nos puedes comentar de esto, Armando. Sí, la verdad es que este es un estudio, no era un estudio exploratorio, pero ahora lo han convertido en un análisis de cuáles son los factores predictores que nos van a empujar a cerrar un foramen oval permeable en caso de ictus. Primero, lo que comenta Pepe, yo creo que tienes toda la razón en que el ictus tiene que ser criptogenético, de verdad. Tiene que haber un estudio previo del paciente para eliminar factores de riesgo a largo plazo
están observando que si tú tienes muchos factores de riesgo para padecer ictus por otra causa cualquiera, es probable que no mejores la recurrencia de esos ictus porque simplemente cierres el foramen oval. Es decir, hay que ser mucho más selectivos a la hora de buscar los pacientes. Otro de los análisis interesantes post-hoc de este estudio es el análisis no de intención de tratar, que es muy interesante desde el punto de vista científico, sino en el de tratamiento efectivo, a los que conseguiste cerrarle ese defecto y eliminaste el shunt y controlaste todo esto. En ese subgrupo, en el grupo en el que realmente pusiste el dispositivo y lo dejaste bien cerrado sin problemas, los beneficios son evidentes, también son evidentes. Evidentemente, todos estos análisis post-hoc hay que confirmarlos, son exploratorios. No sé si habrá algún estudio en el futuro en el que los criterios de selección de los pacientes sean edad más joven, como tú bien dices, ictus claramente criptogenético, que consigas poner el dispositivo no de intención de tratar. Si alguien se anima, estaría perfecto para que nos dé la pista de cuáles son los pacientes que tenemos que tratar. Bueno, pues yo creo que esperemos no haber aburrido mucho y con esto creo que vamos a concluir, ¿no? Estupendo, muchísimas Venga, gracias. buenas Gracias tardes. a todos. Gracias, Pepe.